Conflicto armado y construcción de paz. El solo título nos habla de una época particular. Hubiese sido escrito unos años antes, no se hablaría de construcción de paz, sino de búsqueda de paz, y se estaría resaltando el conflicto como tal. Inicia nuestro texto con una opinión, una columna de opinión en un periódico de circulación nacional, en que mira con otra perspectiva, ve con otros ojos el proceso de paz, el acuerdo de paz y los inicios de esa implementación. La mirada no va al reciente pasado del conflicto, aunque sean 50 años. Va a ese pasado para encontrar las causas. Unas causas que el acuerdo busca subsanar de alguna manera. Por eso se eleva no a una política de gobierno, es decir, decidida por un presidente, sino a una política de Estado, y por eso se hizo la reforma constitucional con la participación de las tres ramas del poder, para que queden como mandato constitucional los acuerdos logrados. Por eso se habla ahora de construcción de paz, porque corresponde a esa implementación y, siguiendo la opinión del periodista en la primera lectura, pues no se trata de encontrar culpables, sino de solucionar situaciones, es decir, solucionar las bases, las raíces del conflicto. Con esto no estoy diciendo que no haya que aplicar justicia de una o de otra índole. Por eso también tenemos la reforma constitucional de una justicia transicional, es decir, acordada entre las partes y elevada a rango constitucional. Uno de los principios fundamentales que tenemos aquí es la desigualdad económica y política, y una frase dice, denunciada por Gaitán hace 80 años, el famoso Gaitán del billete de 1000 pesos. Es más, las noticias que tenemos de los niños que mueren de desnutrición en La Guajira, de la situación del Chocó, de la situación del Pacífico, podríamos decir, no tanto de los departamentos del Pacífico, pero sí del corredor del Pacífico, y ahora estamos mirando al sur del país, al oriente del país, lo que llamábamos antes de la reforma constitucional o de la Constitución del 91, las intendencias y comisarías, que eran dependencias inferiores a los departamentos, y a partir de la Constitución del 91 también departamentos, pero que no han tenido las mismas oportunidades que tiene el centro andino del país, donde se han desarrollado las grandes industrias y emporios económicos. Entonces, la búsqueda de construcción de paz queda testimoniada por jóvenes. El primer artículo nos dice: jóvenes de la misma edad estaban en los tres bandos, disparándose, atacándose, matándose. En la siguiente lectura es donde aparece una postura de los jóvenes retadora, pacífica, frente a la violencia
de la que eran víctimas por un grupo armado. Y habría que pensar en nuestra actualidad. Esta cuarentena ha hecho una rápida radiografía de la situación económica y política del país, especialmente económica. Ha desnudado las carencias de más de la mitad del país, de la población del país, y ha denunciado la vulnerabilidad terrible de ciertos grupos poblacionales. Esta cuarentena debe servirnos también entonces, en medio de lo que venía del paro nacional, para tomar posiciones, especialmente como las de estos jóvenes, que fueron posiciones políticas de manifestación, en este caso deportiva, pero que están aportando a la construcción de paz. Para este año están programadas las elecciones de los consejos de juventudes en los municipios. Consejos de juventudes en los municipios, con candidatos y votantes mayores de 16 años. Es una invitación que les hago para que vayan buscando información y vayan buscando su participación política en la conformación de estos consejos de juventudes, como parte de ese proyecto de construcción de la paz soñada. El director general de la UNESCO nos presenta dos tipos de paz: o la paz del amedrentamiento, de coartar las libertades, o la paz construida por la sociedad. La invitación y la reflexión que nos presenta entonces este tema es cuál es nuestra posición para construir la paz en nuestra nación, en nuestro país. Inicio hoy esta sección de historia de la cultura, historia del pensamiento, historia de la educación, porque la evaluación externa de la institución, Prueba Saber y Martes de Prueba, nos indican que el ámbito histórico-cultural es que necesita un refuerzo. Inicio en la Edad Media, situándome entonces en los 1000 años que la constituyen, en números redondos diríamos del año 500 al año 1600. En esta época, el método de investigación y de enseñanza se llama disputatio, en latín, que es el idioma que se hablaba en la época. ¿Qué significa la disputa? ¿En qué consiste este método? Este método consiste en plantearse un problema, una pregunta, y el interesado, sea el estudiante, en ese momento alumno, sin la luz del conocimiento, que eso significa la palabra, el maestro de enseñanza o el maestro especializado en una de las ramas del conocimiento, tomaba todos los datos que se conocían hasta el momento sobre ese asunto. En ese momento pues se tomaban los datos de las bibliotecas que existían en solo algunos lugares, porque los libros se hacían a mano, se copiaban a mano. Entonces
en esta biblioteca recogía todos los datos posibles. Luego daba el segundo paso, que era clasificarlos en los que eran favorables a responder de una manera la pregunta y los que estaban en contra de esa manera de responder la pregunta. El tercer paso consistía en analizar o bien los grupos de datos de uno y otro, o bien datos representativos para establecer lo que hoy llamaríamos el pro y el contra, lo que está a favor y lo que está en contra. Y en la cuarta etapa, el método llevaba a que se presentara una posición propia, con una posición crítica frente a los datos que se habían recogido y asumiendo entonces también una respuesta con base en ese análisis crítico. Este fue el tipo de enseñanza hasta 1500-1600, digamos, hasta antes del descubrimiento de América. Luego tenemos ese movimiento del Renacimiento y de la Ilustración, en que se toman otras fuentes, otras culturas, otros métodos también, que van a dar como resultado una explosión de información y de posturas. Entre otras razones, porque los libros ya no se hacen a mano, sino porque existe la imprenta y es mucho más fácil la circulación de los libros e incluso la circulación de las nuevas posturas de los autores. En el Renacimiento y en la Ilustración, entonces, el lema es el siguiente: atrévete a pensar. Atrévete a pensar. Y eso significa ampliar el horizonte de datos y de criterios con los cuales examinar esos datos. Y empiezan entonces con mayor agilidad los cruces epistolares o de cartas entre unos intelectuales y otros. Y empieza a reunirse el conocimiento para publicarlo, hacerlo público en lo que se llamó la enciclopedia, que no es otra cosa que recoger por especialistas, por sabios, se decía entonces, los saberes, los conocimientos que había hasta entonces. Hasta entonces era posible que una sola persona dominara los distintos campos del conocimiento. Es esa época en que surge una nueva clase de pensamiento, que es el pensamiento científico, que se basa, que se fundamenta, que tiene sus raíces en ese método medieval de la disputa y que agrega la observación de donde salen otros datos. Entonces son los datos de la observación o de la experimentación unidos a los datos de la tradición intelectual que se encuentra en las bibliotecas antiguas y las recientes de la imprenta. Como se ve, la ciencia no es una ruptura del pensamiento o de la historia que venía dándose. Es una continuidad. Y esta historia del pensamiento con el surgimiento de la ciencia es posible únicamente en la Europa medieval, cuyo pensamiento y cultura ha sido la cristiandad.
En ninguna otra parte del mundo, en ninguno de los otros continentes, surgió la ciencia con el auge con el que surgió en esta época en la Europa de finales de la Edad Media e inicios de la moderna. ¿Qué sucede después? Después, con el desarrollo de la ciencia, vendrán otros movimientos, que será la industrialización y el capitalismo. Y veremos cómo tanto la industrialización como el capitalismo van a trazar dos sendas distintas para el conocimiento, para la cultura, para la educación. En próximas secciones entraremos en este campo. Hasta el próximo encuentro.